¿Cómo manejar las situaciones que atravesamos en nuestro diario vivir? ¿Qué necesitamos para afrontar los retos que tenemos como sociedad? ¿O cómo podemos lograr una mejor calidad de vida? En este programa recibirás herramientas para estos y otros desafíos que nos presenta la vida en Por Tu Bien, con el evangelista José Antonio Ramos y sus invitados. Y ya comienza Por Tu Bien. Buenos días, para nosotros es un privilegio, como siempre, salir en este canal y poder llevar un mensaje diferente en la rutina de la vida diaria del ser humano. Y hemos dicho muchas veces que como iglesia y como creyentes, pues estamos sujetos a la palabra, sujetos al Señor, y pensamos en lo eterno, en lo espiritual, pero vivimos en la faz de la tierra. Y mientras uno está aquí, pues siempre hemos dicho que hace falta herramientas para poder funcionar en todos los aspectos de la vida, y hemos comenzado programas desde la niñez, es más, casi hasta desde el vientre de la madre. Hemos hablado en programas anteriores y hemos hablado de las herramientas necesarias, y ya pasamos ciertas etapas en la programación, y hoy queremos hablar un poco con relación a la transición de los niños en las diferentes etapas, y una de las más delicadas, que yo creo, aunque todas son delicadas, pero en el tema que tenemos hoy es un poco, y creo que más delicado que ninguno. Betsaida, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Muchas bendiciones. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Y sí, este es un tema bastante controversial, bastante apremiante, en el cual debemos de nosotros como adultos y como padres estar pendientes a lo que realmente pasa en esta etapa del desarrollo de los niños. Es bien fácil manejar que a veces un niño, aunque no es tan fácil, pero desde infante hasta cierta edad, pero en esta edad de la transición que decimos nosotros, y que el tema de hoy es un poco delicado para muchos que no lo entienden, ni el joven lo entiende, o el niño, y tampoco los padres lo entienden, y los abuelos tampoco. Y entonces comienza una media guerra en lo que tiene que ver con un tema y una etapa tan importante. Lo que sucede es que a veces pensamos que cuando ya han transicionado para esta etapa, ¿verdad? Ya está más grande, ya sabe tomar decisiones, ya es independiente, y lamentablemente no es así. No es así. No es así. Entonces, ¿cuál es esa etapa? Es la adolescencia. Estamos hablando de lo que es la adolescencia, que la adolescencia es una transición que ocurre desde la niñez hasta la adultez. Así que el niño está en un puente, él está pasando por un puente que a veces le podemos decir que es algo ambiguo. ¿Por qué? Porque él tiene muchos cambios en ese periodo. Tiene cambios biológicos, tiene cambios psicológicos y cambios sociales que probablemente no sabe cómo manejarlo. Y ahí es que entramos en el rol de los adultos. Entonces aquí me llama la atención que dice que la adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. La palabra proviene del latín, adolecer, que significa crecer. Crecer. Y al decir crecer no estamos hablando del cuerpo nada más. Es más importante no solamente el cuerpo, sino... Es que es en todos los ámbitos. Cuando hablamos de que un crecimiento social, psicológico y biológico, es que se compone, como bien hemos hablado anteriormente sobre lo que es el desarrollo del niño y del adulto, es integral, es un todo. Por eso tenemos que conocer cada una de esas etapas para saber dónde está mi niño adolescente y para dónde yo debo de ayudarlo a que llegue. Entonces tenemos que más o menos de los 10 años hasta los 19, pero la maduración del cerebro es hasta los 25. Así correcto. Que yo estoy madurando en eso ahora. Tú estás en ese proceso de maduración. Y es bien importante que podamos entender esto, porque pensamos muchas veces que ya el niño, el adolescente, si tiene 15, 16 años, ya es joven adulto, ¿verdad? Y empezamos a cambiarle ese concepto. Pero estamos en un proceso de transición en el cual este niño realmente está pasando de una etapa a otra, y si no está acompañado de manera oportuna o apropiada, va a tener muchos choques que no va a poder saber manejar. Y ahí es que tenemos que entrar nosotros los adultos. Entonces cuando según se va desarrollando, puede haber una confusión, si podemos utilizar el término, de lo que es la adolescencia. A veces la persona le va a exigir como si fuera un maduro adulto, y de vez en cuando lo va a encontrar lo contrario. Lo hemos visto en muchos casos, y casi todos nosotros pasamos por eso. Pero me llama la atención aquí que hay un cambio biológico, importante eso,
psicológico y social. Social. Cuando hablamos de cambios biológicos, es el crecimiento. Es ese proceso en que las extremidades están creciendo, en las cuales nuestro cuerpo está siendo medio trotón. Vemos a estos jóvenes o estos adolescentes que tropiezan con todo, se le caen las cosas, no saben poder agarrar bien y empezamos a pelear con ellos diciéndole, ¿qué te pasa? Tú no estás pendiente. Es que su cuerpo se está estirando, ¿verdad? Su cuerpo está empezando a manejarse de una manera más fuerte y él todavía no sabe cómo controlarlo. Por tal motivo, los espacios, aunque yo sepa o yo esté en ese hogar todo el tiempo, en ese periodo específico tropieza con todo lo que se encuentra. Y ahí que vienen las luchas de poder y a veces los padres o los abuelos, porque a veces uno los cree los abuelos, no entendemos eso y si no lo entendemos, lo que va a haber una pequeña guerra. Entonces hay una confusión, estoy seguro, en el desarrollo de esa persona y puede afectarle entonces para después de adulto. ¿Sí o no? Por eso es que hablamos de que también está unos cambios sociales y psicológicos. En ese proceso, cuando el adolescente está teniendo problemas para poder manejar su cuerpo, para poder trabajar con lo que siente, con el dolor muscular, con los cambios, porque hablamos que en el proceso de adolescencia entra lo que es la pubertad. Y el proceso de pubertad es específicamente en unos periodos específicos. En el caso de las niñas, por dar un ejemplo, viene siendo entre los 8 a los 13 años. Y ese proceso de pubertad que está ocurriendo en esta niña es que vamos a observar el crecimiento de los vellos en las axilas, en sus partes íntimas, ¿verdad? Y en la piel, en las piernas. Entonces, se va a sentir, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces también empieza a sentirse lo que son los procesos menstruales, ¿verdad? Y esos procesos menstruales es un cambio totalmente. Yo he estado toda mi vida siendo una niña jugando sin tener unos cuidados adicionales. Básicamente he estado supervisada por mi mamá para bañarme y ahora empiezo a tener unos cambios que no entiendo, unos dolores, porque mis órganos se están creciendo también. Así que nosotros los adultos debemos estar listos para poder encaminarlos y prepararlos a ellos en los cambios que van a tener. Por eso es que se afecta el área psicológica y social. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo yo me voy a enfrentar a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo yo voy a socializar? Empieza el olor, empiezo a sudar, ¿verdad? Y al sudar, esos olores empiezan a ser más fuertes. Y ahí tiene que entrar el adulto, el desodorante, el perfume, las horas de baño, ¿verdad? El cambio de ropa, entre otras cosas. Y a veces volvemos al adulto que pasó por esas etapas y quizás no le corrigieron a tiempo y no saben cómo enfrentarlo. Entonces comienza el choque. Un choque físico y un choque emocional. Emocional. Y a veces comenzamos entonces a exigirle unas cosas que ellos no la entienden. Volvemos al caso de la mujer cuando hay esos cambios hormonales y el tiempo de que comienza, vamos a usar el término, la menstruación. La menstruación, el proceso ¿Y qué es esto? Y ahora yo tengo que estar mensualmente en este asunto. Y uno oye cosas que no las podemos decir por aquí. Tengo que tener una limpieza diferente a la que siempre tenía, ¿verdad? Por eso es bien importante cómo yo trabajo con mi niño desde pequeño. El aseo desde pequeño, sus pertenencias desde pequeño, el tener un perfume, un desodorante, un aseo dental, para que él lo vea como una rutina y cuando ya vaya el proceso de adolescencia no va a ser un choque tan fuerte. ¿Por qué? Porque son cosas que ya yo hago normalmente. Entonces comenzamos con una exigencia que porque hubo ese cambio físico y hormonal, pues entonces ahora los queremos trabajar como si fuera un adulto total. Tú eres grande. Tú eres grande. Eres independiente, puedes hacer las cosas. Yo tengo que estar detrás de ti. ¿Okay? Y esa volvemos. Una de las cosas que yo agradezco en mi vida, ¿verdad? Es el acompañamiento de mi mamá. Mi mamá siempre estuvo bien precisa, bien clara, hablándome sobre lo que iba a pasar, lo que podía sentir, cómo iba a estar incómoda. Ella siempre tenía esa cajita, este es tu desodorante, este es tu perfume, estas son tus cosas, tienes que estar constantemente en una limpieza. Y aunque de momento a mí me chocó, porque mami no me suelta, porque mami sigue con la insistencia, ¿verdad? Pero era una adulta responsable llevándome y dándome la información y las herramientas para que yo pudiera pasar el proceso de adolescencia mucho más llevadero de lo que para mí
como niña en ese momento no podía manejar. Entonces eso ayuda para el desarrollo en el futuro, como madre después y como abuela también después, porque uno sigue de etapa De generación en y eso, generación. y por eso hablamos mucho de los cambios generacionales, que hasta en la Biblia lo vemos, cuando Pablo le habla a Timoteo y le menciona a su señora abuela, a su señora madre y a él como tal. Esa enseñanza, aunque era un varón, porque el papá no se habla mucho de él en la Biblia, porque entendemos que era un griego y que no se mencionaba mucho, pero él le dice a Timoteo de la fe no fingida que hay en él, que abundaba en su señora madre y abundaba en su señora abuela. Entonces significa que si papá no está, pues abuela y abuelo lo pueden hacer. Si mamá no está, lo puede hacer abuela. Pero para eso hay que enseñar a abuela. Gracias. Y hay que enseñar al abuelo. Porque Y tener una comunicación constante. Ya. A veces pensamos que la comunicación es simplemente tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que coger esto, no hagas aquello. Eso no es comunicación, eso es dar instrucciones constantemente. El proceso de una comunicación es saber escuchar, saber observar qué es lo que está pasando con este niño, ¿verdad? Cómo yo lo puedo asistir para que pueda tener un proceso mucho más adecuado. Y ¿qué herramientas yo necesito como adulto buscar para poder brindársela? Hablamos de 3 cambios: biológico, social y psicológico. Si el psicológico no está estable, el niño se va a descompensar en todo su espacio y empieza a sentirse que soy menos, que no soy quien para poder compartir. Y esta es una edad bien crucial porque hay muchos casos de suicidio en estos periodos porque no entienden lo que me está pasando y mi adulto que está a mi alrededor no me está ayudando. Así que algo tengo yo mal, que ¿para qué estoy? Y estos temas son un poco ajenos para muchas personas y se habla poco de esto, y cuando llega ese tiempo, en vez de unirse el equipo de desarrollo y el refuerzo humano, pues comenzamos en guerra. Y entonces comenzó la lucha de poder, y entonces cada cual, como decía mi viejo, ala para cada lado, y entonces no hay una construcción y una área emocional bien desarrollada, porque hemos dicho, y tú lo dijiste también, del área emocional, que a veces pensamos que tener el cuerpo bonito no es malo, tener una figura bonita no es malo. Crecimos de cierta edad y sabemos que hay jovencitos que todavía, aquí lo dice, 18 hasta los 20, y todavía a veces dice, adiós, pero era un adulto y ahora va a estar haciendo cosas de niño. Los viejos hacemos cosas de niños también. Pero y nos divertimos haciendo cosas de niños. Eso es otro tema, otra ocasión. Pero es bien importante entenderlo porque este cambio que está ocurriendo en el adolescente, que hablamos de que la niña es de 8 a 13, los cambios de pubertad, ¿verdad? Pero en el varón es de 9 a 14 años y hay unos cambios adicionales que la niña no experimenta, que es el desarrollo muscular, ¿verdad? Y los cambios en los vellos faciales. Así que no solamente tengo unos cambios en los vellos faciales, así que voy a tener características ya de grande, ¿verdad? De un preadulto, voy a tener bigote, voy a tener barba, ¿qué pasa? ¿Qué me está sucediendo? Voy a tener vellos en mi pecho, ¿verdad? Y si yo no tengo unos adultos que me están orientando de un aseo adicional de lo que yo hacía antes, él se va a sentir probablemente incómodo. Y entonces yo a exigirle, ¿tienes bigote? Si tienes bigote ya tú eres grande, deja de estar comportándote como un niño. Son niños, están en un proceso de transición que tenemos que saber cómo llevarlos, cómo acompañarlos, porque le exigimos de que ya tú estás grande, tú tienes bigote, tú tienes barba, tú tienes cuerpo, pues entonces compórtate como adulto. No es adulto, es niño todavía, experimentando esos cambios, y no establecemos una comunicación efectiva colocando límites, que tenemos que tener límites porque ellos no solamente están en mi casa todo el día, ellos van a la escuela, están expuestos socialmente a mucha demanda y muchas cosas que le están llegando por medio del celular, por medio de sus compañeros, que los va a afectar, y si otra persona los lleva por el camino incorrecto, responsabilidades tenemos nosotros porque no fuimos apropiados en ese desarrollo. Yo creo que no vamos a echarle la culpa total a eso, pero
hay un % bien alto de la sociedad que está afectada en ese sistema de vida y a veces se adelantan los procesos cuando se enamoran, cuando se casan y a veces a muy temprana edad. Y eso al fin es un poco negativo. Lamentablemente no estamos aquí buscando la forma de afectar a nadie que se sientan mal, pero a veces que hemos brincado los procesos y las etapas. Y como dije, entonces comienza la lucha de papá, de mamá, o prácticamente mamá con hija y papá con hijo, o de ambas direcciones. Y tenemos entonces una problemática como la tenemos hoy, que cada cual está viviendo su vida a su forma y manera, pero no es correcto. No es correcto. Volvemos. Debemos de enseñarle a nuestros niños valores, procesos, respetar a la sociedad. Seguimos con la comunicación efectiva y asertiva. Observa cómo él se comporta. Escucha cómo responde para que puedas entonces apoyarlo en modelar, porque nosotros los adultos somos el modelo principal en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Y si ellos ven que nosotros no sabemos manejar las situaciones, ¿cómo ellos van a aprender a hacerlo? Por eso es bien importante hacernos una autoevaluación nosotros mismos. Si estamos siendo de bien, queremos vestirlos como adultos, porque ya son grandes. Queremos que se comporten como adultos. Queremos que ellos accionen y tengan responsabilidades de adultos cuando son simplemente unos niños, unos adolescentes que están experimentando unos cambios fuertes en su cuerpo. Están teniendo cambios en su sistema sexual. Por tal motivo, van a tener unas sensaciones mucho más fuertes que tienen que saber manejarla para evitar en un futuro decisiones que puedan arrepentirse. No sé si concurre conmigo, pero como esto es un tema para mucha gente delicado, y ese tema no hay que hablarlo aquí. Eso lo aprendes lo aprendes en la calle, lo aprendes en la escuela. Donde primero debe ser es en el hogar. Y que mamá o papá, hay casos, y abuelas y abuelos. Y una de las cosas que ha pasado también es que de vez en cuando, con respeto, el abuelo o la abuela o el papá, los varones, también pueden intervenir sabiamente, en faltarle respeto, a la mujer o a la muchacha o a la niña, o viceversa, la madre al varón de vez en cuando. Son los dos. Todo equipo que tiene esa familia, tío, yo entro porque yo tengo una sobrina adolescente y yo he aprendido a escuchar, a observar sus conversaciones, a poder ver el manejo en la tecnología que está viendo, que está escuchando, ¿verdad? Y uno no es que quiera estar privando de su, ¿cómo le decimos? De su intimidad. De su intimidad. Es que nosotros tenemos que entrar porque ellos no saben manejar esa intimidad, ¿verdad? Y entonces cuando no somos buenos custodios, todo el equipo de familia debe de estar cubriendo y protegiendo a este adolescente para que pueda llegar a ser un joven adulto, pueda ser un adulto productivo y pueda saber tomar decisiones justas y apropiadas en lo que pasa de su vida, porque las consecuencias luego las van a arrastrar ellos y nos vamos a lamentar de por qué esta adolescente está embarazada, porque este adolescente está tomando decisiones criminales, porque este adolescente está teniendo una conducta agresiva. No hicimos nada apropiado, justo a tiempo, para darle las herramientas de poder resolver situaciones apropiadas. Entonces hay una competencia fuerte que tenemos en este tiempo con el uso y manejo de la tecnología. Hay cosas que parecen buenas y se parecen bonitas. ¿Y qué puede haber detrás de todo eso? Porque sabe que hay mensajes subliminal y a veces hay mensajes, doble mensaje. Y hay muchas cositas escondidas y que si los abuelos o los papás o la madre no está preparada en esa área y no sabe manejar eso, lo dejamos entonces. Y lamentablemente yo he observado en el poco tiempo que llevo en el término de la tecnología, le hemos dejado entonces que nos instruyan por ahí. Es muy cierto. Hace poco yo recibí un mensaje, un video de TikTok de un supuesto maestro hablando con un estudiante. Y le decía el maestro al estudiante, suelta el teléfono porque tienes que aprender lenguaje. Adiós, el teléfono me da las definiciones. Suelta el teléfono porque tienes que aprender matemática. Existe la calculadora. Suelta el teléfono porque vas a aprender la historia. Yo busco en Google y todo me aparece. Entonces,
le estás justificando el uso constante de la tecnología al joven o al adolescente sin enseñarle realmente por qué debo de soltar el teléfono. Porque sí, es un instrumento que me ayuda a agilizar procesos, pero no me está ayudando a pensar, no me está ayudando a descubrir, no me está ayudando a saber tomar decisiones apropiadas. Y eso es lo que pasa cuando a lo mejor los sistemas se caen, nos desesperamos. Porque, ¿y dónde busco información? ¿Y cómo resuelvo esto? Si GPT me resuelve todo, ¿verdad? Si la tecnología está todo accesible. Y esa información que yo recibí de un supuesto maestro hablando con un estudiante, lo está recibiendo los adolescentes. ¿Y qué le está haciendo? Y es correcto. Justificando de que, ¿para qué voy a estudiar si todo está aquí? Y tiene un montón de views y tiene un montón de likes. Así que es lo correcto. Esa es su interpretación. Por eso es que ahí entramos nosotros los adultos a decir, vamos a analizarlo. Bueno, yo escuché últimamente que estaban tratando de que no haya acceso a cierta material hasta de cierta edad. Y lamentablemente lo que es bueno, y la tecnología es buena, pero si no la saben manejar, es un daño. Y lamentablemente concurre conmigo, yo sé que los que nos están escuchando, le hemos dejado toda la educación, hasta el deporte, porque no es lo mismo jugar béisbol con unos botoncitos que estar en un parque. Sudando, bateando, ejerciendo fuerza. Que de eso ya hicimos programas anteriores. Por eso a veces hay que repasar los temas, porque quizá alguno no lo escuchó o lo olvidó, y estamos hablando de eso hace tiempo, que la tecnología no es que es mala, pero últimamente estamos observando que quien cuida y quien instruye es la tecnología. Porque nosotros hemos echado para un lado y le hemos dado permiso a la tecnología para que sea el tutor legal de este individuo, de este niño, y sea su maestro. Y eso no puede seguir porque estamos viendo las consecuencias sociales ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y en todo el país, cómo nuestros jóvenes adolescentes están tomando decisiones erróneas y dónde lo estamos teniendo. Dimos un programa también de la importancia de la buena comunicación y hablábamos que hasta los matrimonios y los hijos y los padres no hay comunicación productiva y afectiva por causa de la tecnología, que no es mala, volvemos a lo mismo, pero ya en los matrimonios no hablan, no conversan, porque está cada cual con su asunto, como dicen en República Dominicana, y usted va a un restaurante y donde van a comer y que a comer juntos. Y yo, ¿pero qué es eso? Ellos se citaron en el mismo lugar, utilizaron la misma mesa, pero no están juntos. Claro. No siquiera se observan, ni siquiera hablan, ni siquiera se comparten los alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno está en su equipo tecnológico viendo las redes sociales y no tienen un proceso de comunicación. Y se lo estamos modelando a nuestros niños, y para completar le estamos dando tablets y teléfonos a nuestros niños. Así que hay una familia, supuesta familia, en una mesa para alimentarse, pero cada cual está individual porque no se están comunicando. Yo he observado que, ejemplo, el Día de los Padres. Nosotros compartimos muy bien, lo entendemos, pero ¿qué Día de los Padres? Si cada cual está con su aparato. Y vamos a comer en casa de papi o mami, pero allá está mami cocinando o quien sea. Y acá estamos todos. Y ahí están los menores. Y esos menores están volviendo al tema, en el cambio hormonal y el cambio físico y espiritual y en todos los aspectos. No estaba productivo. El abono, mi papá decía, y voy al campo, el abono muy cerca de la mata la quema. Y yo decía, ¿qué es eso? Y él decía, bueno. Y el abono es bueno. Exactamente. Y entonces él decía, no se lo puede poner al tallo o al tronco muy cerca. Tiene por lo menos a 10 o 12 pulgadas. Pero si es abono. Es abono. Se supone que es para que le sea beneficioso a la planta. Un nutriente. Pero el proceso, el tiempo para echarlo, ¿verdad? El cuidado. El lugar y la temperatura. Y la temperatura hay que tomarla en consideración para que realmente le sea de beneficio a la planta. Es lo mismo en el proceso educativo y de crecimiento. Eso es una parábola, podemos utilizar una metáfora. Puede ser una metáfora, pero vamos a hacerlo como una palabra que estamos aprendiendo por medio de lo que sucede en nuestro diario vivir. Así que entonces es muy importante el tema que tenemos hoy, que lo comparamos hasta con una planta, pues un ser humano que se va desarrollando, y si no se desarrolla correctamente, se va complicando, porque si yo no lo hice bien,
mi hijo no lo va a hacer muy bien y el nieto lo va a hacer peor. Y por eso tenemos una sociedad que estamos en todos aspectos afectada a la sociedad. Las prioridades en la sociedad no son las mismas, aún con el respeto que se merecen nuestros políticos, con el respeto que se merece cada uno de ellos. Nos damos cuenta que también ellos, consciente o inconsciente, con intención o sin intención, estamos preparando unos seres humanos no productivos. Porque lamentablemente estamos haciendo actividades cuando ya hay algo dañado. Pero si hacemos algo, lo que debemos de hacer desde el principio, desde el nacimiento, desde el crecimiento de ese niño, le enseñamos valores, tenemos buenas conversaciones, trabajamos su área emocional, trabajamos su área psicológica y su área de bienestar biológico. Vamos a tener un individuo que cuando pase por cada etapa va a tener la confianza de decir no me siento bien, qué tengo que hacer, y la comunicación va a ser cada día más fuerte y podemos decir este individuo va a ser un individuo que va a saber tomar decisiones y enfrentarse a la sociedad de manera productiva. Para dejar la puerta abierta para otro programa, entonces las personas se preguntarían, yo sé lo que es, pero si yo estuviese en la parte, en el área de despertador, estoy observando y escuchando, ¿y cuál es la mejor etapa de todas estas? Las etapas son necesarias, pero si yo desde el comienzo, desde el nacimiento de ese niño, empiezo a trabajar apropiadamente, cada proceso que él viva lo va a poder saber enfrentar de manera efectiva y va a tener una confianza con mis adultos cercanos de poder expresar que me siento bien o que necesito ayuda. Bueno, pues esto aplica también en el área espiritual, eso lo dejaremos para otra ocasión, pero creo que tenemos que hacer un segundo programa más extensivo en lo que tiene que ver con... Seguimos tocando los puntos. Aquí hay puntos y hay cómo. Así que dicho eso, la idea principal es ayudarle a usted y que podamos mejorar la calidad de vida y los cambios de cada ser humano. Así que, última palabra. Muchas gracias. Y somos un ente en el cual podemos beneficiar o afectar el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños. Así que vamos a tomarlo de manera positiva. Eso es, así que por tu bien es el tema principal de esta programación y esperemos que por tu bien usted escuche, lo procese, lo analice y pregúntese, ¿tendrá razón? Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en la próxima. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado al evangelista José Antonio Ramos en Por Tu Bien. Para más información puede comunicarse al 787-366-1896, 366-1896. Les esperamos la próxima semana en Por Tu Bien.